tuya, darnos la oportunidad de caminar, de ver, de hablar, y sobre todo de escuchar tu palabra el día de hoy. Que hoy sea un día de mucha sabiduría para nosotros y aprendizaje. Que esto que estamos aprendiendo sea bueno para nosotros y que no se nos olvide y lo llevamos en práctica, Padre mío. Que seas tú el que le des la voz a nuestra hermana, a nuestra pastora, para que exprese lo que tú quieres. Padre mío, te pido por aquellos que todavía no han llegado, cuida sus pasos, cuida su integridad, que lleguen con bien aquí a tu casa. Si no pueden, cuídalos, Padre mío. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. 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 Bueno, amados hermanos, pues hoy vamos a continuar hablando del profeta Isaías. Pero vamos a ver cómo influyó el profeta Isaías en la vida del rey Ezequías y quién era este rey tan importante. Habíamos visto que el profeta Isaías profetizó durante el reinado de 4 reyes, que eran ¿cuáles? Acaz. Ya me saltaron 2. Usías, ¿quién más? Jotán. Amos, Useas y Miquías. No. No. Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver la vida del profeta Ezequías y cómo influyó el profeta Isaías durante el reinado de este rey. Y lo primero que quiero que hagamos es que vayamos al segundo libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 5. ¿Segunda de Reyes qué? Capítulo 18, versículo 5. Y dice la palabra, está hablando sobre el rey Ezequías, y dice, bueno, le voy a leer desde el 1. Dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Cuando dice la Biblia David su padre, no quiere decir que David literalmente era su padre, ¿verdad? ¿Qué quiere decir, hermana Ever? Exactamente, que era del linaje del rey David. Dice: él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Dice el versículo 5, ahora sí: en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Entonces dice la palabra, ¿verdad? Que este rey fue el mejor rey de Judá. Lo dice la palabra y lo dice Dios, ¿verdad? Porque estamos de acuerdo que toda la Biblia está inspirada por Dios. Entonces Dios mismo, ¿verdad?, es quien afirma que Ezequías fue el mejor rey de Judá. Dice: porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Amén. Entonces, otro aspecto importante de este rey es que fue un rey muy rico.
Ahorita vamos a ver por qué estamos viendo todo esto, ¿eh? Vamos al segundo libro de las Crónicas. Segundo libro de Crónicas. 32:27. Amén. Dice la palabra: y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Este fue el segundo rey más rico después de Salomón. ¿Sí? Salomón fue el más rico, y después dice la palabra, ¿verdad?, que Ezequías también fue un rey muy rico. El rey Ezequías restauró la adoración en el templo. El rey Ezequías celebró una fiesta de Pascua después de que hacía muchos años no se celebraba, ¿sí? Esta costumbre se había perdido. ¿Por qué se había perdido? Según lo que hemos hablado y estudiado en estas clases, ¿por qué creen ustedes que el pueblo hacía muchos años que no celebraba la Pascua? ¿Cómo eran los otros reyes? ¿Tenían temor de Dios? Eran malos, ¿verdad? Pues obviamente se alejaron del Señor. Pero Ezequías hizo toda una restauración espiritual, trajo en cierta forma un avivamiento, ¿sí? Y él nuevamente empezó a celebrar la Pascua en Jerusalén. De hecho, esta celebración de la Pascua, de lo cual nos habla el capítulo 30 del segundo libro de Crónicas, dice en el capítulo 30, versículo 26, dice: hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Fíjense, o sea, desde Salomón prácticamente, o sea, desde que el reino se dividió, los reyes no habían celebrado las fiestas que el Señor había establecido por medio de la ley de Moisés, lo cual trajo gran gozo. Cuando Ezequías empezó a celebrar la Pascua nuevamente, él mandó cartas a todo Israel, invitando a las personas: vengan, vamos a celebrar la Pascua. O sea, él quería nuevamente que todos esas israelitas, ¿verdad?, que se habían alejado del Señor, nuevamente volvieran al templo de Jerusalén a adorar. Sin embargo, la palabra dice, es una historia bastante larga, ¿no? Pero dice la palabra que cuando Ezequías mandó las invitaciones, las personas se reían. Y algunas otras recibieron la invitación de parte de Ezequías y fueron a celebrar la Pascua. Fueron muchísimos los animales que se sacrificaron en esa ocasión. Muchas personas empezaron a buscar de Dios nuevamente. Había un remanente, cierto. La Biblia siempre nos habla de ese remanente. A pesar de que había tanto pecado, había un remanente que buscaba de Dios. Había un remanente que aún quería agradarle al Señor. Había un remanente que aún quería hacer sacrificios al Señor y que realmente estaba arrepentido por todos los pecados del pueblo. Entonces Ezequías pues prácticamente trajo un avivamiento espiritual a Israel en su tiempo. Sin embargo, hubo un rey que empezó a hostigar al pueblo de Judá, que empezó a invadirlo, que empezó a intimidarlos, ¿sí?, durante este tiempo. Tal parecía, ¿verdad?, que
entre más Ezequías trataba de buscar del Señor, más enfurecían los enemigos. Y por ese tiempo, Asiria intenta invadir Judá. Y fíjense lo que pasa. El rey de Asiria le exigía un pago de un impuesto a Judá, y el rey Ezequías se negó a pagar ese impuesto. Como el rey se negó a pagar ese impuesto, entonces Asiria vino con sus ejércitos y empezó a sitiar Jerusalén. Entonces Ezequías, ¿verdad? Obviamente por temor de que los asirios los invadieran, va y le dice al rey de Asiria: ¿sabes qué? Pídeme lo que tú quieras, yo te voy a pagar los impuestos que tú quieras. Ahora sí que perdóname, discúlpame, ¿verdad? Por haberme yo puesto en tu contra, por haberme rebelado contra ti, pero por favor no invadas Jerusalén, yo te voy a pagar lo que tú pidas. Y dice la palabra aquí en Segundo de Reyes, capítulo 18, versículo 14, dice: entonces el rey Ezequías envió el siguiente mensaje al rey de Asiria, que estaba en Laquis: yo he actuado mal, si tú te retiras te pagaré cualquier tributo que exijas. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, ¿eh? Así que el rey de Asiria exigió un pago de más de 10 toneladas de plata y 1 tonelada de oro. Para reunir esta cantidad, el rey Ezequías usó toda la plata que estaba guardada en el templo del Señor y en el tesoro del palacio, hasta que quitó el oro de las puertas del templo del Señor y de los marcos de las puertas que había revestido con oro, y se lo dio todo al rey de Asiria. Entonces, fíjense que este hombre empezó a intimidar tanto a Jerusalén que inclusive, ¿verdad? Ezequías tuvo que quitarle el oro a las puertas. Recuerden que pues el templo que construyó Salomón pues prácticamente, ¿verdad?, estaba hecho de puro oro. Y Ezequías por el temor a que los asirios los invadieran, tuvo que pagar altos impuestos, a tal modo que tuvo que hasta quitarle el oro a las puertas del templo. Sin embargo, a pesar de que Ezequías empezó a pagar esos impuestos tan altos, este rey seguía hostigándolos, ¿no? Y el rey les empezó a decir: bueno, ustedes no sé por qué confían en ese Dios en el cual dice Ezequías que tiene su confianza, si ustedes derrumbaron todos los altares. O sea, este rey de Asiria estaba confundido y pensaba que Dios no los iba a ayudar porque Ezequías había tumbado todos los altares, ¿no? Lo que este rey no sabía era que pues esos altares eran de dioses paganos, ¿verdad? Lo que es la ignorancia es atrevida. Y les decía así al pueblo: pues ustedes no van a su Dios no los va a respaldar, porque ustedes tumbaron todos los altares que tenían pues por toda Jerusalén. Les dijo: ustedes han ofendido a Jehová. Si quieren, leanlo, está en el segundo de Reyes, capítulo 18. Versículo 22. Dice: y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Entonces él pensaba que por haber quitado esos altares Dios no los iba a respaldar, ¿verdad? Ignorando él que precisamente Ezequías quitó esos altares porque pues eso era abominación al Señor. También les dijo el rey de Asiria:
ustedes, su ejército es débil. En el 23 les dice, ahora pues yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos y tú puedes dar jinetes para ellos. O sea, este mensajero que mandó el rey ante Ezequías le dijo, a ver, si tú tienes un ejército suficiente, yo te voy a dar 2000 caballos para que los montes, ¿no? Pero como obviamente eso era como una burla, ¿no? Porque pues lo que estaba intentando decirle, pues ustedes ni siquiera tienen un ejército, ¿no? Como para que yo les done 2000 caballos, ¿no? Entonces, eso fue un sarcasmo, exactamente. En el 25 les dice, ¿acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyelo. Entonces este hombre iba con la seguridad de que supuestamente, ¿verdad?, era la voluntad de Dios de que él fuera a invadir Jerusalén. Y sí, en cierta forma Dios permitió, ¿verdad?, como hemos visto a lo largo de los libros proféticos, Dios permitió que varias naciones fueran usadas como objeto, ¿verdad?, o como instrumento de juicio para Israel, pero no porque fuera su voluntad destruirlos, ¿no?, sino más bien como castigo por tantos pecados que había cometido su pueblo escogido, ¿cierto? Entonces este rey dice, no, pues ahora sí que yo tengo el respaldo de Dios también, ¿no? Para invadirlos a ustedes. Y también les dice en el versículo 31, no escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo. Por medio de sus mensajeros le manda decir, ¿verdad?, al pueblo que no escuchen a su rey, que más bien se pongan del lado de Asiria, ¿verdad?, porque él decía que Dios estaba con él. Y en el versículo 35 le dice, ¿qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Asiria a estas alturas ya había invadido varias regiones, varias naciones, y en todas había salido victorioso. Entonces ellos tenían la seguridad de que nada iba a impedir que ellos invadieran Jerusalén. Ellos tenían esa seguridad porque ya habían invadido tantos lugares que pensaban ellos que nuevamente lo iban a poder hacer con Jerusalén. Cuando ellos estaban dándole este mensaje al pueblo, dice en el versículo 26, ahí mismo en el capítulo 18, dice, entonces dijo Eliaquín, hijo de Hilcías, y Sedna, y Joa, al Rabsacés, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre el muro. O sea, los consejeros del rey Ezequías le dicen a estos mensajeros de la nación enemiga, háblanos en arameo, pero ellos lo hacían con la finalidad de que el pueblo no se intimidara, de que el pueblo no escuchara las amenazas que el rey Ezequías le estaba mandando a Jerusalén. Les decía, no hables en hebreo, ¿no? Háblanos en arameo, que nosotros entendemos el arameo, para que pues el pueblo no se intimide. Pero cuando ellos le dijeron esto, ¿qué hizo este hombre? Dice, entonces el Rabsacés se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo, oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. O sea que en lugar de que hiciera lo que le estaba pidiendo, hizo todo lo contrario. Empezó a gritar, y empezó a gritar en hebreo para intimidar al pueblo. Sin embargo, el pueblo en ningún momento
respondió absolutamente nada ante lo que el enemigo les estaba gritando. Dice en el versículo 36, pero el pueblo calló y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho, no le respondáis. Aquí está la primera enseñanza del día de hoy. El enemigo siempre va a querer intimidarnos, ¿cierto? El enemigo siempre va a querer avergonzarnos. El enemigo siempre va a querer asustarnos. Pero nosotros tenemos dos alternativas. Una, responderle, ¿verdad? Y ponernos al tú por tú. Y otra, ser sabios, ¿verdad? Y confiar en aquel que ya ganó la batalla por nosotros. Eso fue lo que hizo el pueblo de Jerusalén en este momento. Ellos no se pusieron a gritarle a los mensajeros del rey de Asiria, ellos no se pusieron a contestarle, ¿verdad? Ellos no se pusieron a estar ofendiendo ni gritando, ¿verdad? Ellos simplemente callaron, simplemente callaron. ¿Por qué razón? Dicen por ahí, dice un refrán, ¿verdad? Deja que los perros ladren. Y a veces así tiene que hacer uno. Actuar sabiamente y no ponerse, tú en esta vida te vas a enterar de muchas cosas. A mí me ha pasado y yo sé que a ustedes también. Tú te vas a enterar de que las personas hablan mal de ti, de que las personas murmuran de ti, de que las personas pues dicen cosas que no son ciertas, ¿verdad? Te difaman a lo mejor. Pero ¿qué ganamos con irnos a pelear con la gente? A ver, la gente que haga lo que quiera, que digan lo que quieran. Al final, hermanos, Dios nos conoce y al final Dios, ¿verdad? A cada quien le va a dar lo que le toca. Eso nomás es cuestión de tiempo para que cada quien vea, ¿verdad?, quién es que tiene el respaldo del Señor. Cuando sucede todo esto, Ezequías busca la ayuda de Dios. Le voy a leer aquí en la... Bueno, es que me gusta cómo lo dice acá. Pero bueno, vamos a leerlo ahí en la Reina Valera. Vamos al capítulo 19. Versículo 1 dice, cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová y envió a Eliaquim, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio ¿al profeta qué? Isaías, hijo de Amós. Pues aquí entra, ¿verdad?, la participación de Isaías en esta historia. El rey Ezequías escucha todas las amenazas, toda la gritería, la insultadera del rey de Asiria. Y dice, vamos a buscar, ¿verdad?, la ayuda de Dios por medio de ¿quién? De su profeta. Entonces, dice, envió a los ancianos donde Isaías para que le dijesen, así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras de Rasacés. Rasacés era el mensajero del rey de Asiria, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías, e Isaías les respondió, así diréis a vuestro señor, así ha dicho Jehová,
no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí, pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada. Fíjense, Dios le manda a decir al rey Ezequías por medio del profeta Ezequías. Yo escuché, ¿no? Ya yo escuché, y ya, en otras palabras, ¿verdad? Versión Gerdes, ya tengo todo controlado. Todo está bajo control, tranquilos, este hombre se va a ir, ¿verdad? Que no panda el cúnico. Y entonces, dice, y regresando el Rabsacés, halló al rey de Asiria combatiendo contra Libna, porque oyó que se había ido de Laquis. Y oyó decir, o sea, rumores, ¿verdad?, que Tiraca, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió él y envió embajadores a Ezequías diciendo: así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías, para decir, Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. O sea, este hombre no entendía, ¿verdad? Seguía ahí de necio. He aquí, tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas. ¿Y escaparás tú? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es Gozán, Harán, Reset y los hijos de Edén que estaban en Telasar. ¿Dónde está el rey de Hamat, el rey de Arfad y el rey de la ciudad de Sefarbaín, de Ena y de Iba? Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová, y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. Bueno, el hecho es que efectivamente, así tal cual como el Señor lo profetizó por medio de Ezequías, sucedió. Este hombre, ¿verdad?, escuchó rumores de que los enemigos estaban allí queriéndose levantar en contra de él, de su nación, y tuvo que regresarse a Asiria. Y cuando regresó, ¿qué creen que pasó? Sus mismos hijos lo mataron. Todo esto por haberse burlado del Señor. Ahora vamos a Isaías. Esta misma historia que ustedes ven aquí está en Isaías. Vamos a Isaías capítulo 37. Fíjense lo que pasó. Vamos a Isaías capítulo 37, versículo 33.
Dice, y esto dice el Señor acerca del rey de Asiria. Isaías 37, 33. Dice, por tanto, así dice Jehová. Ah, perdón, es que me equivoqué de Biblia. Déjenme, me voy a la Reina Valera. Espérenme. Es que estudio de las dos porque luego, ya entiendo. Pero es que tengo las dos Biblias aquí abiertas y empecé a leer en la otra versión. Bueno, pero es lo mismo. A ver, 37, 33. Sí, ¿cómo que no? Dice, por tanto así dice Jehová, gracias Señor, acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Bueno, el calorcito, ¿verdad? Por el camino que vino volverá, ¿ven? Y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Y fíjense lo que pasó. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraban el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer le mataron a espada. Y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esarhadón, su hijo. Fíjense lo que le pasó a este hombre, a este rey de Asiria, por todo lo que dijo del Señor, que Dios no los iba a salvar, que Dios no los iba a librar, que dónde estaba su Dios, que él ya había podido vencer a todas las otras naciones y ninguna de los dioses de esas naciones había podido contra él, que quién era Jehová, que acaso Jehová sí iba a poder. Y fíjense todo lo que el profeta Isaías le dijo a Ezequías: este hombre por el mismo camino que vino se va a ir, y así mismo sucedió. Amados hermanos, ustedes dejen que los perros ladren. Dios tiene el control de todas las cosas y Dios protege a sus hijos. Dios protege a sus hijos. Dios ejerce una protección especial sobre cada uno de nosotros, hermanos. Y me gusta lo que dice la palabra, porque no lo hace porque nosotros seamos muy buenos, y tampoco lo hace porque nosotros seamos merecedores de nada. Aquí lo dice muy clarito: yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que Dios lo hará por amor de sí mismo? Porque él confía mucho en Jehová. Isaías confiaba mucho en Jehová y no tenía necesidad, así como que el pueblo estaba asediado por esta persona, y tenía la fe que los iba a ayudar. ¿Quién tiene otra opinión? Está hablando Jehová, ¿no? Ahí mismo. Sí, está hablando Dios.
Se está diciendo que por amor a su nombre, como diciendo que porque él, pues él es Dios, ¿no? Que él no miente, ¿no? Y él protege a su pueblo, ¿no? Entonces por eso dice que por amor a su nombre, o sea, por el defender, por decirlo en otras palabras, por defender él su propia palabra y sus propias promesas, ¿no? Fíjense que hay otros versículos donde Dios habla parecido, fíjense. Los voy a leer para que más o menos ahí le piensen. Dice en Isaías 48:11, por ejemplo, dice, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Ese es un ejemplo. El Señor dice, por amor de mi nombre. En pocas palabras, para que no se burle, o sea, para que no haga de que yo pude más que tu Dios. O sea, él va a cumplir su promesa porque él es, pues ahora sí que él es Dios, él es Rey de Reyes todopoderoso, y no va a dejar que ningún ser humano se vanaglorie diciendo, ahí está tu Dios. O sea, no va a dejar que blasfemen contra de él. Exactamente. En varias porciones de la Biblia el Señor habla de esta manera. Dice, por amor de mí mismo, o por amor de mi nombre. No quiere decir que lo haga porque el pueblo haya sido fiel. No quiere decir que lo haga porque estas personas realmente se lo merecen. Lo que quiere decir es que el Señor, lo que Él dice, Él lo cumple. Amén. Si Dios prometió que Él protegería a su pueblo, Dios lo va a hacer. ¿Sí? Entonces el Señor dice, yo mismo voy a hacer esto, y lo voy a hacer por amor de mi nombre, porque yo lo que digo, lo cumplo. ¿Sí? Porque yo lo que prometí, lo voy a cumplir. Ese es el sentido. Cada vez que el Señor dice en la palabra, por amor de mi nombre, está recordándonos, ¿verdad? Que Él es un Dios, inmutable, que no cambia, y por lo tanto, por amor, ¿verdad?, a Él mismo, porque Él es el único que merece toda gloria, toda honra. Por ese motivo el Señor lo hace. Hay otro versículo. Espérame, se los estoy buscando. También en Isaías, sí, dice. Es el que dice, yo echaré tus pecados al fondo del mar y no me acordaré más de ellos. También dice, por amor de mi nombre. Apenas lo vimos. Sí, pero no me acuerdo dónde está el... Entonces, eso quiere decir, ¿verdad?, de que lo que quiere, el sentido que quiere dar esa palabra es que cuando Dios hace eso, no lo hace porque nosotros seamos merecedores o muy buenos. Lo hace porque Él es fiel, porque Él no cambia, y porque si Él lo ha dicho, Él lo va a cumplir. Por eso dice, por amor de mí mismo. Amén. Pero bueno, al final esto pasó, el Señor respaldó al rey Ezequías. ¿Pero qué creen que pasó?
El rey Ezequías se llenó de orgullo. Bien que íbamos, exacto. El rey Ezequías se llenó de orgullo. Ya habíamos visto en el segundo libro de Reyes que Ezequías prácticamente, ¿verdad?, había sido considerado el mejor rey de Israel. Vamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 32. En el segundo libro de los Reyes habla del reinado de Ezequías, y en el segundo libro de Crónicas también habla del reinado de Ezequías. Y van a ver ustedes, o sea, si ustedes leen Reyes y luego leen Crónicas, pareciera como que están repitiendo lo mismo. ¿Por qué, hermana Ever? La hermana Ever no va a explicar porque eso ya lo sabe. Reyes y Crónicas es lo que está hablando Isaías, es contemporáneo, ¿no? ¿Por qué se repite lo de Reyes? Algunas historias que están en Reyes, otra vez en Crónicas. ¿Quién escribió Crónicas? Hermana, no me deje mal. La hermana Ever es mi alumna. ¿Ah? ¿No se acuerdan? Fíjense, el libro de los Reyes, hágate cuenta que está escrito como si tú dijeras en tiempo real, ¿no? Están ocurriendo los eventos, ¿verdad? Y está contando lo que está aconteciendo tanto con los reyes del reino del norte como con los reyes del reino del sur, ¿sí? El libro de Crónicas fue escrito después del retorno por Esdras, para las personas que retornaron del exilio en Babilonia. Cuando ellos regresan, pues prácticamente no conocen nada de su historia, habían vivido 70 años cautivos en Babilonia. Entonces Esdras, que es el encargado de restaurar toda la parte espiritual de ese remanente que regresa a Jerusalén, escribe las crónicas, y prácticamente por medio de este libro de crónicas, de las crónicas de Israel, les está diciendo: esto fue lo que pasó, y por esto fue que ustedes llegaron a estar exiliados en Babilonia, porque pasó todo esto, porque los reyes se fueron. Pero a diferencia del libro de Reyes, el libro de Crónicas hace énfasis en los reyes del reino del sur. En los reyes vemos la historia de los reyes del norte y los reyes del sur. En Crónicas se hace más énfasis en los reyes del sur, porque esta historia se la está contando Esdras, ¿sí? O más bien la escribe Esdras con la finalidad de que los judíos que retornaron a Jerusalén después del exilio conozcan su historia, ¿sí? Es algo parecido como lo que pasa con el libro de Éxodo y el libro de Deuteronomio. En el libro de Éxodo fue escrito por Moisés para esa generación que salió de Egipto, ¿sí? Pero el libro de Deuteronomio, que se le conoce como segunda ley, ¿sí? Por eso se llama Deuteronomio, segunda ley, ¿sí? Lo escribe Moisés para recordarle la ley a esas nuevas generaciones que van a entrar en la tierra prometida. Pasa algo parecido con estos libros de Reyes y de Crónicas. Por eso es que si ustedes se dan una ojeada de las historias que están en Reyes, o se lo leen, porque está muy bonito, la verdad, estas historias de los reyes de Israel, y se leen la de Crónicas, van a ver que como que se repite, ¿no? Y se repite y se repite. Esta misma historia de Ezequías la encuentran en Reyes, la encuentran en Crónicas y la encuentran en Isaías. Son la misma historia vista desde tres perspectivas distintas, ¿sí? Y en momentos diferentes de la historia, ¿sí? Bueno, entonces les dije que nos vamos a Crónicas, capítulo 32, versículo 24. Segundo libro de Crónicas, 32, 24. Y ahí vamos a ver otra vez, ¿verdad?, la historia del rey Ezequías.
Y dice la palabra: en aquel tiempo enfermó de muerte. Espérense, vamos a leer desde el 22. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria. ¿Cierto? Estamos hasta ahí, hasta donde el rey pues se regresó por el mismo camino que vino y pues allá los hijos lo mataron, ¿verdad? Y dice el versículo 23: y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones. Después de esto, en aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que ¿qué? Se enalteció su corazón. Y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Ezequías, como dice Rocío, iba muy bien, ¿verdad? Pero en algún momento su humanidad, ¿verdad?, salió a flote. ¿Qué pasó después de que pues el profeta le habló y él vio el respaldo tan grande del Señor en su reinado? Se enorgulleció. Y el orgullo, amados hermanos, es causa de todos los males. ¿Cómo puede una persona evitar caer en el orgullo? Vamos a meditar en esto, porque ustedes no se imaginan lo que le vino a Ezequías después de esta situación. Ahí si su Biblia tiene señaladores, ahí pónganle en Segundo de Crónicas, capítulo 32, y pónganle miren mis separadores. Y pónganle en Segundo de Reyes, capítulo 20. En Segundo de Reyes, capítulo 20, ustedes van a ver qué dice el título. Enfermedad de Ezequías. Enfermedad de Ezequías, ¿verdad? En Segundo de Crónicas, capítulo 32, ¿qué dice? Muerte de Ezequías. No, en el 24 es enfermedad igual de Ezequías. En Segundo de Crónicas, capítulo 32, ¿qué dice? Enfermedad de Ezequías. Enfermedad de Ezequías, ¿verdad? Y en Isaías, capítulo 38, ¿qué dice? Isaías 38. ¿Qué dice el título? Enfermedad de Ezequías, ¿verdad? Entonces tenemos la enfermedad de Ezequías en Segundo de Reyes, tenemos la enfermedad de Ezequías en Segundo de Crónicas y tenemos la enfermedad de Ezequías en el 38 de Isaías. Fíjense nada más. Pero ya vimos, ¿verdad? En Segundo de Crónicas nos dice qué fue lo que pasó con el rey Isaías. Dice que se enalteció su corazón y la ira del Señor vino sobre él. Les preguntaba, ¿cómo nosotros como seres humanos podemos prevenir o evitar que nuestro corazón se enorgullezca? Intimidad con Dios. ¿Por qué se enorgullecen las personas? A ver, ¿qué es lo que hace que el orgullo pueda crecer en el corazón humano, Dulce? Porque una persona se vuelve orgullosa. Que es autosuficiente. La seguridad. La seguridad, Porque se los creen bienes, autosuficientes. la autosuficiencia. El ego también. ¿Por qué más, Uciel? Por amor a sí mismo, ¿no? Ajá, exactamente, por su amor a sí mismo,
¿Por qué más? Su narcisismo. ¿Qué le pasó a Ezequías? Todas las naciones, ¿verdad? Pusieron sus ojos en él y dijeron, ¡ay, Dios está contigo! ¿No? Fue un mexicano y le dijo, Dios está contigo, mano, mira cómo te salvó de los ajenos. ¿Sí? Y de todas las naciones fueron, dice, ¿verdad? Dice que todas las naciones voltearon a mirar y dijeron, verdaderamente Dios está con Ezequías. Mira cómo, o sea, ¿cómo fue posible que el rey de Asiria se apoderó de todas esas naciones? Que ahí da toda la lista, ¿verdad? Y que no pudo con Jerusalén, que no pudo contigo, Ezequías, y Ezequías, ¿no? Le faltó humildad. Falta de humildad. Se enalteció y dijo, ah, no, sí es cierto. No, pues yo sí soy bien espiritual, pero yo sí soy, mejor dicho, ¿no? Eso fue lo que pasó. Y dice la palabra que por eso el enojo del Señor vino contra él. Ese es un peligro, hermanos. Eso es una línea bien delgada. Las personas pueden enorgullecerse por muchas cosas. Las personas pueden enorgullecerse por lo que adquieren, por lo que saben, por lo que tienen, por el puesto en el que son colocados, por la posición que tienen. Sus corazones pueden llenarse de orgullo. Por eso, amados hermanos, ciertamente nosotros tenemos que mantener los ojos en Jesús, pero los pies en la tierra, y reconocer que todo cuanto somos, cuánto tenemos y cuánto hacemos, no es por nuestros propios méritos, es por la puritita gracia y la puritita misericordia del Señor derramada día a día sobre nuestras vidas. Es por siempre su misericordia, como lo dice Salmos, ¿no? Por su misericordia, por su gracia. Nadie aquí es más, nadie aquí es menos. Todos, ¿verdad? Somos iguales ante los ojos del Señor, dice Pablo, ¿verdad? Que ante el Señor ya no hay judío ni griego, ya no hay hombre ni mujer, ¿no? Ante el Señor, ¿verdad? Todos somos simplemente sus hijos. Todos somos pecadores que fuimos redimidos por su sangre. Nadie se tiene por qué enaltecer, nadie se tiene por qué creer más que el otro. Este fue el pecado de Ezequías, y no solamente de Ezequías. Hablábamos, ¿verdad?, hace poco de Nabucodonosor. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? Lo mismo, ¿verdad? Uy, miren mi reino, mi palacio, yo, ¿no? Yo lo he construido. Todo esto que ustedes ven aquí, yo lo he construido, ¿no? ¿Y qué le pasó? La locura, ¿verdad? ¿Qué otro orgulloso? La Biblia habla de muchos orgullosos. ¿Qué otro orgulloso? Saúl. ¿Qué otro orgulloso? Salomón. ¿Por qué? Salomón fue promiscuo. El mismísimo Satanás, ¿verdad? Le dice el Señor, pues ¿cómo caíste, no? ¿Y por qué? ¿Por qué a todas estas personas que el orgullo llena sus corazones terminan en esa situación? Porque el Señor, ¿verdad?, abomina los ojos altivos. Hay gente que hasta de mirarla ya sabes que son orgullosos, ¿sí o no? La verdad, sí.
Hay gente que hasta de mirarnos, o sea, sí, no sé cómo explicarlo, pero sí, hasta como que su postura, no sé, así, ¿no? Como que te miran así, ¿no? Debajo del hombro. Sí, ¿no? No, así, hay personas, ¿no? O sea, que son orgullosas, prepotentes, soberbias, ¿no? Una vez me dijo una paciente, pues yo voy a mi trabajo caminando, ¿no? Con mi mochilota. Y llego allá al consultorio y me dice una paciente, ay doctora, y yo esperando el carrazo. Y yo toda sudada, ¿no? Con mi mochila. Y yo caminando con mi mochila y me dice la paciente, ay doctora, yo esperando que llegara el megacarrazo. Y yo no, si caminar es bueno para la salud. Pero sí, o sea, son personas que tienen como que esa mentalidad, ¿no? O sea, como eres doctor no puedes caminar o qué, no tienes piernas, o no vas a la tienda, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ser doctor, no? Es una persona normal como cualquier otra. Vas a la tienda, caminas, andas en chanclas, o sea, ¿qué tiene? ¿No? Ser humano normal, ¿no? Normal, ¿no? Pero sí, o sea, es la misma mentalidad a veces de la sociedad, y otros que se prestan para el juego, ¿verdad? Que hacen que los corazones se enorgullezcan, ¿no? Y fíjense, bueno, vamos a Isaías 38. Isaías 38. Dice, en aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Ya sabemos por qué, ¿verdad? Ya sabemos por qué enfermó Ezequías. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así. Imagínense qué mensaje. Llega Isaías y le dice, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Isaías le dio el mensaje y ya se iba, ¿verdad? Pero dice la palabra que cuando Isaías ya se iba, dice, entonces vino palabra de Jehová a Isaías. Y le dice, ¿verdad? Devuélvete, se ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Ahora vámonos a Segunda de Reyes. Déjenlo ahí, pónganle el papelito. Pónganle el papelito. Ahí mismo Segundo de Reyes, ¿cuál? En el 20, donde dice enfermedades ahí. ordena tu casa. Ahora fíjate. Dice en segundo libro de Reyes, en el versículo 4, capítulo 20. Sin embargo, antes de que Isaías saliera del patio central, recibió este mensaje de parte del Señor. Regresa y dile a Ezequías, el líder de mi pueblo, esto dice el Señor. Dios de tu antepasado David, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Ay, otra vez me confundí, hermanos. Sí. Perdón.
Ay, perdón, perdón. Sí, escuchamos bien entonces. Perdón. Y Es nadie que así pregunta. Es que así yo estudio para entenderle mejor. Y digo, voy a llevarme otra Biblia también. A ver, 20. 21, ¿no? Dice, y antes, 24, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Esta les explico. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Fíjense, Acaz, el anterior rey, tenía un reloj, ¿sí? Pues obviamente no un reloj como los que usamos hoy en día, ¿verdad? Porque pues en ese tiempo pues no existían, ¿verdad? Todo el tiempo lo comprendían a través del sol, ¿sí? Entonces era como unos tipos escalones, y dependiendo, ¿verdad?, donde diera la sombra del sol, ellos sabían qué hora del día era, ¿sí? Lo más fácil, ¿verdad?, es que la sombra avanzara, no que la sombra retrocediera. Eso es lo que quiere decir la palabra, ¿verdad? ¿Sí? O sea, si lo vemos en un reloj hoy día, ¿verdad?, es más fácil que pues obviamente que las manecillas avancen y no que las manecillas se retrocedan, ¿no? Más o menos para que puedan comprender la idea. Entonces Isaías le dijo: o sea, ¿quieres una señal de que realmente Dios te va a sanar? Y le dice: ¿qué señal quieres, verdad? Entonces Ezequías le dice: no, pues no que adelante la sombra, porque pues eso es lo normal, ¿no? La señal que te pido es que la sombra del reloj, ¿verdad?, del reloj de Acaz, se retrase, ¿no? Y efectivamente dice la Biblia que eso sucedió, ¿verdad?, que la sombra retrocedió 10 grados, ¿sí? Eso en internet, yo estudiando, ¿verdad?, me vi varios videos explicando este fenómeno del reloj de Acaz, ¿no? Para no hacerles el cuento largo, lo que retrocedió el reloj fueron 40 minutos, inclusive hasta, si tú te pones así de curiosa como yo, hasta te explican la fórmula matemática y toda la cosa de cómo llegaron los científicos a la conclusión de que fueron exactamente 40 minutos lo que retrocedió el reloj, ¿no? Pero no era como para hacerlo más joven No, era algo posible que... No, era una señal. Nada más. Era una señal, Era exactamente. con los 15 años. Era una señal. Y fue una señal muy parecida al milagro que sucedió con Josué. ¿Se acuerdan cuál fue el milagro que sucedió con Josué? Josué estaba en una batalla, ¿verdad? Y pues todavía no vencían a los enemigos. Y el Señor, ¿qué hizo? Detuvo el sol, ¿verdad? ¿Para qué? Para que pues ellos pudieran estar en la batalla con la luz del día y pudieran ganarle al enemigo. Ese tipo de milagros pues solamente los puede hacer el Señor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque Él es el creador y soberano sobre todo el universo. A partir de aquí pues estamos de acuerdo que Ezequías ha sido el único hombre en todo el planeta
que se ha podido despertar al día siguiente con la certeza de que ese día iba a tener vida. Porque ninguno de nosotros tiene esa certeza, ¿verdad? Nosotros hoy nos acostamos y no sabemos si mañana vamos a amanecer, no sabemos, ¿verdad? Si este fue mi último día, nadie sabe, pero Ezequías, ¿sí?, ha sido el único hombre sobre la faz de la tierra que ha podido experimentar ese milagro, ¿verdad? Al cual el Señor le dijo: no te preocupes, Isaías, a partir de aquí tienes exactamente 15 años más de vida, ¿sí? Ahora, ¿qué sucedió con Ezequías? Efectivamente, Ezequías se arrepintió. ¿Por qué sabemos que se arrepintió? Pues porque en Crónicas lo dice. A ver, Crónicas 32, ¿verdad? En el 32 es que estamos, de Crónicas. ¿De dos qué? Jehová libre En el 26, 32, 26. Dice: pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, ¿verdad? Dice que se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Entonces, para que Ezequías, ¿verdad?, pudiera ver este milagro, tuvo que humillarse primero delante del Señor y reconocer su error, ¿verdad?, su orgullo. Y ahí está la clave de todo, amados hermanos. Ahí está la clave de que nosotros podamos ser cada día sujetos de la misericordia de Dios. Arrepentirnos, aceptar nuestros errores, aceptar que no somos perfectos, aceptar que actuamos mal. Esa es la clave. Pero a veces el orgullo ciega a las personas a tal grado que ni siquiera son capaces de arrepentirse, que ni siquiera son capaces de pedir perdón. Y eso es lo peor, porque mientras hay un corazón arrepentido, el Señor puede actuar, pero mientras no haya arrepentimiento en los corazones, no se puede. Nosotros todos los días nos equivocamos, hermanos, ¿sí o no? ¿O no más yo? Todos los días nos equivocamos. Pero ¿saben qué? ¿Saben cuál es el gran problema del ser humano? Que el orgullo. ¿Y yo por qué voy a pedir perdón? ¿Y yo por qué? Si yo no fui el que me equivoqué, fue él. ¿Yo por qué? Eso es orgullo, ¿no? ¿Y yo por qué tengo que agachar mi cabeza si yo no hice nada? Eso es orgullo. ¿Y yo por qué tengo que hablarle? ¿Y yo por qué tengo que perdonarlo? Eso es orgullo, eso es soberbia, ¿no? Y a veces perdonamos de dientes para afuera, que es lo peor. Perdonamos de dientes para afuera, que es lo peor. Como que si Dios no conociera nuestros corazones, ¿verdad? A veces, ay, sí, hermanita, jiji, jajaja. Pero por detrás, Ni me hables. resulta que soy la comidilla en la mesa de tu casa, ¿no? Eso, y hacemos eso como que si Dios no viera, ¿no? Queremos vivir engañados y dizque engañando a Dios como si eso se pudiera. Pero fíjense después qué pasó. Ezequías, mejor que se hubiera muerto, hermano. Le voy a decir por qué. Ya va recapacitando. Sí, porque que la verdad no se sabe si eso fue para bien o fue para mal. Porque fíjense lo que hizo después Después de eso, pues todo el mundo se enteró que Dios sanó a Ezequías, ¿verdad?
Todo el mundo, y empezó Ezequías a recibir visitas, ¿no? Ay, Ezequías, cierto que Dios te sanó, ¿verdad? Ay, sí, Dios me sanó. Empezó Ezequías a recibir visitas. Por eso no dejes de- Fíjense lo que pasa ahora. Ay, Ezequías. Fíjense. Bueno, después de esto dijo Ezequías que él iba a andar humildemente toda su vida, ¿no? En el versículo 15 de ahí del capítulo 38 dice: ¿qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Pero no hay ¿No hay 38. Isaías. Isaías en el 39 de Isaías: en aquel tiempo Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías. Esto fue ya después de en el tiempo de, ¿cómo se le dice? En la postergación de sus días, ¿no? Porque supo que había estado enfermo y que había convalecido, y se regocijó con ellos Ezequías. Vinieron a visitarlo. ¿Quiénes? Una delegación de allá de Babilonia. Y Ezequías se puso tan contento, ¿verdad? Dice: les mostró la casa de su tesoro, plata y oro y especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas, todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dicen estos hombres? ¿De dónde han venido a ti? Ezequías respondió: de tierras muy lejanas han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces: ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí, vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. No sé si reírme o llorar con esa respuesta. De veras. Fíjense, ¿Ni cómo ayudar? viene una nación extranjera, enemiga, a visitarlo. Y Ezequías se pone: ay, sí, miren, aquí está mi cuarto de armas. Ay, sí, miren, y aquí están los tesoros. Ay, sí, miren, y aquí está la caja fuerte. Miren, y aquí están todos los lingotes de oro, ¿no? Y aquí está la herencia que me dejó mi papá. Y aquí, y le muestra todo. ¿Y qué pasó al después de que Ezequías se murió? Pues vino Babilonia, ¿verdad? Y lo saqueó. Y se los llevó cautivos. Pero pues este imprudente, ¿verdad? ¿Para qué les voy a mostrar todo lo que tenía? Pues desde ahí Babilonia dijo: pues ahí hay billete. Pues sí. Cierra tus manos de- Hermanos, para la izquierda. otra enseñanza para el día de hoy: prudencia. ¿Ustedes conocen a doña Prudencia? Prudencia. Ya Por eso con- dice